En esta mañana yo quiero compartirles sobre algo que es para mí muy interesante como This se morning, I wa- presenta en la palabra de Dios. this morning I wanted to share something very interesting that I found in the Word of God. No sé cuántos saben, pero este tiempo de junio se celebra, según el calendario hebreo, la llegada o la venida del Espíritu I don't Santo. know if you all know, but that in this month of June, in the Hebrew calendar, it celebrates the coming of the Holy Spirit. Así que, y esa venida del Espíritu Santo se llamaba la fiesta de Pentecostés. And that coming of the Holy Spirit is called the Day of Pentecost. Así que quiero en esta mañana compartirles acerca de So Pentecostés this morning, I wanted to speak about the Day of Pentecost. y que veamos su significado y la importancia que tiene para nosotros en nuestros días. And then we understand its meaning and the importance that it has in our lives. Y según el calendario hebreo que está en la palabra de Dios, And according to the Hebrew calendar, which is in the Bible, había tres fiestas principales que se celebraban. there was three feasts that were celebrated. El pueblo judío, para el pueblo judío eran fiestas muy importantes. For the Jewish people, it was very important feasts. La Biblia le llama a estas tres fiestas como las fiestas del Señor. And the Bible refers to these three feasts as the feasts of the Lord. Y también se llaman los tiempos señalados por Dios. And it's also called the appointed times of the Lord. Y estos tiempos señalados por Dios eran para que Dios se encuentre con su pueblo y para hacer cosas muy importantes en la vida de sus And hijos. so these appointed times that are referred to in the Bible is the times where God will have an encounter with his people and have important fellowship with them. Y yo creo que ustedes están familiarizados con los nombres de estas I fiestas think you guys are familiarized with the names of these feasts. y que hasta nuestros días las recordamos y las celebramos de una manera, con una revelación aún mayor. And even today we recognize them and we know these feasts with a greater significance. La primera de ellas es la Pascua The first feast is the Passover o Easter, or Easter aquí, ¿verdad? here, right? El mundo la celebra de una manera. You know, the world celebrates it in one way. Hace huevitos y They sacan paint conejitos. eggs and they bring out bunnies. Y los niños hacen hunting eggs para, And the you kids know? go out and do Easter egg hunts. Pero nosotros como cristianos, But, nosotros celebramos de una manera diferente la Pascua, But ¿verdad? us as Christians, we celebrate it in a different way, Easter. Amén. Amen. Entonces es importante que nosotros entendamos, esa era la primera fiesta, la segunda era Pentecostés So y it's la important tercera era So it's Tabernáculos. important that we understand that. So the first feast is the Easter or the Passover, and then the second one is the Pentecost, and then the third one is Tabernacles. Y la Pascua también era un tiempo señalado por Dios para redimir su pueblo. And the Passover or the Easter was also a time appointed time by God so He can redeem His people. Esto es bien importante que entendamos, This is important for us to understand porque Dios se mueve con un calendario. because God moves throughout a calendar. Dios tiene sus tiempos para hacer cosas. He has His times to do things. Y es muy importante que nosotros como pueblo de Dios entendamos los tiempos de Dios And so it's important for us as people of God to understand the times of the Lord y entendamos su significado. and for us to understand its meaning. En la Pascua Jesús fue crucificado In Easter, Jesus was crucified para redimirnos de mano del enemigo. to redeem us from the evil of the enemy. Él fue Or the hand nuestro of the enemy. Cordero Pascual. He was our lamb of Easter or Passover. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, Dios dijo al pueblo de Dios, the Lord told the people of God, ok, sacrifiquen un cordero, all right, sacrifice a lamb pongan la sangre en los dinteles de su puerta. and then put the blood over the hem of your door. El ángel de la muerte no pasará The spirit of death will not pass over, en sus casas, go through in those houses. It no will pass over. entrará
It will not enter. pasará por encima. It will pass over you. Y ese cordero los salvó de la muerte. And so that lamb saved them from death. Todos sabemos eso, Do we ¿verdad? all know that story, right? Y antes las cosas eran como un símbolo de lo que había de venir. And in those times before, it was a symbol of what was going to happen and come. Y después, cuando se cumplió el tiempo de Dios, And when the time of God was fulfilled, el tiempo señalado por Dios, the appointed time of God, entonces Jesús vino como ese cordero pascual. so then Jesus came as that Passover lamb for us. Y por eso le llamamos el Cordero de Dios, And que this is why we quita el call him- pecado del mundo. This is why we call him the Lamb of God who washes all the stains of the world, Y sins él- of the world. Y Él fue el que nos redimió, nos compró He was the one who redeemed us, who purchased con su us sangre with preciosa his precious blood para redimirnos de mano del enemigo, de to redeem Faraón. us from the hand of the enemy. Faraón significa justamente el diablo, el príncipe de este mundo. The devil, the prince of this world. Así que esta fiesta fue y tenía un significado muy importante. Luego So this feast had a vino Pentecostés, So this feast had a very important meaning. And then after, we have the feast of Pentecost. que enseguida vamos a explicar. Y la tercera era tabernáculos. And in a moment, we're going to explain that. And then the third one is tabernacles, Otro tiempo señalado por Dios another appointed time from the Lord. para que la gloria de Dios habite en medio de su And so that the pueblo. glory of God would habitate or be with them and the people. En el live Antiguo with them. Testamento es toda una historia como Dios habita en medio de su pueblo en el tabernáculo de Moisés. In the Old Testament, we see how God inhabits himself, lives among the people in the tabernacle in the times of Moses. Le da las medidas a Moisés, los materiales de construcción, cómo lo portaban. Todo eso era con instrucciones específicas, pero ahí estaba la presencia de And Dios. so the Lord came to Moses and gave him measurements. He gave him the material, how everything's supposed to be cut. And then there in those times, the glory and the presence of the Lord lived among the people. Ahora, en el Nuevo Testamento, según los evangelios, el evangelio de Lucas dice que Jesús probablemente nació en este tiempo de la fiesta de tabernáculos. And so in the New Testament, according to the Hebrew calendar, that in the book of libro de- Lucas, in the New Testament, it says that Jesus was born during the feast or the times of the tabernacles. Era que más o menos por el mes de septiembre. It was, more or less from the month of September. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 14, And in the Gospel of John, chapter 1, verse 14, dice la palabra que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. it says in the Word, it says that God became man, flesh, and he lived among us. Y esa palabra habitar significa hizo tabernáculo con nosotros. And that person that word inhabitate or to live among us, it means Hizo tabernáculo en nosotros. that he made a tabernacle amongst us. Para los que también han podido alguna vez ver un tabernáculo, era una pequeña tienda, un pequeño techito, casita que se formaba. If you guys have ever seen a tabernacle before, it was like a small tent or a little house that was built out of a tent. Así que estas tres fiestas So que these se celebraron en el tiempo, en el Antiguo Testamento, So these three feasts that were given in the Old Testament, una vez más, tenían un significado espiritual muy grande para el Nuevo Testamento. once again, it had a great meaning, for a spiritual meaning in the New Testament. Así que Pentecostés And so Pentecost fue un tiempo señalado por Dios was a time appointed by God para la celebración de la provisión de Dios. for the celebration of the provision of the Lord. Amén. Amen? Así que en este junio estamos en un tiempo de celebración recordando la provisión de And Dios. so this month of June, we're celebrating the provision of the Lord.
Amén. Y en el Amen. nombre de Jesús, In the los name que of creemos, declaramos que we esa declare provisión de Dios and we believe ha that sido provision y of es God suficiente para has been and nosotros. is sufficient for us. Esa provisión va a ser abundante para That nosotros. provision will be abundant for us. Ahora vamos a ver que esa provisión del Señor ha sido en diferentes niveles. And so we see this provision has been in different levels. Hay la provisión física The first one is a provision that's physical. que se celebraba y era acerca de los primeros frutos de la cosecha del trigo. That was celebrated, and it's about the first fruits of the harvest of grain, De la cosecha del trigo. the harvest of grain or of wheat. Y luego la segunda provisión que hubo fue la provisión de la revelación. And the second provision he gave us was the provision of revelation. En estos tiempos también se dio los mandamientos de Dios. And in those times, the commandments of God were given. En el monte Sinaí Dios escribió las tablas de la ley. And there in Mount Sinai, God gave the commandments on the tablets of Moses. Y Dios les dio estas tablas de la ley al pueblo. And he gave these tablets, these commandments to give to the people. Y luego hubo la provisión que ahora nosotros vemos como el derramamiento del Espíritu Santo que fue profetizado por los profetas And so we see the provision of the Holy Spirit, which was prophesied by the prophets. y prometido por el mismo Señor Jesús. And it was promised by Christ Jesus himself. Así que Dios siempre ha querido proveer a su pueblo And so God has always wanted to provide for his people todo lo que necesita su pueblo. everything his people needs. Dios es un Dios proveedor. God is a God who's a provider. Dios nos provee lo material. He provides us with the material. Dios nos provee su palabra. He provides us his word. Dios nos provee ahora de su Espíritu Santo. And now he provides now his Holy Spirit. Porque sin el Espíritu Santo Because without the Holy Spirit, sería imposible cumplir con la obra de Dios en nuestras vidas. it would be impossible to fulfill the work of God in our lives. Amén. Amen? Sin el Espíritu Santo no With- podríamos entender la palabra. Without the Holy Spirit, we would not be able to understand the word. Sin el Espíritu Santo no podríamos conocer la voluntad de Dios. Without the Holy Spirit, we will not be able to know the word of God. Así que el Espíritu Santo, esa provisión de Dios es muy importante para nuestras So the Holy vidas. Spirit, that provision of the Lord is very important for you. Y así como Pentecostés en el tiempo de los judíos era un tiempo muy especial, In the same way, Pentecost, it was a time for the Jews. It was a time that was very special. para nosotros como iglesia también, But for us as a church as well, porque celebramos Because la we celebrate provisión del Espíritu de Dios. the anointing of en the Spirit of nuestras God vidas. in our lives. Es un tiempo también para que los cielos se abran y Dios provea lo que Dios necesita. And it's also a time where the heavens will be open and God provides what we need. Es una celebración también para dar gracias a Dios. It's a celebration for us to give thanks to God as well. En el Antiguo Testamento el pueblo agradecía a Dios por las provisiones que Dios le había dado. In the Old Testament, the people would be grateful to the Lord and give thanks to the Lord for everything He has provided. Y agradecía por la nueva cosecha. And they would give thanks for the new harvest. Y celebraba con danza, con gozo, con cánticos, dando gracias a Dios por la provisión. They would celebrate with dance, with sings of songs of praise to the Lord. Y el pueblo de Dios venía con ofrendas en este tiempo. And the people of God would come to the Lord with offerings in these times. Diferentes tipos de ofrendas. Different types of offerings. Eran ofrendas en grano, It was de- offerings of grain, ofrendas de bebidas, of offerings of drinks. había ofrendas por el pecado, It was offerings of sin ofrendas sin. de comunión, and offerings of fellowship. había ofrendas voluntarias todo el tiempo There was voluntary offerings. y había una ofrenda muy especial There was
There was a very special offering que era la ofrenda de las primicias, that was the offering of the first harvest, donde la gente traía su primera cosecha. where the people would bring their first harvest. Esta ofrenda de las primicias para ellos era muy importante, This offering of the first harvest was very important. porque ellos sentían que cuando le daban lo primero a Dios, Because Dios iba a bendecir el resto del año su cosecha. Because when they would come with the first harvest to the Lord, with everything they had first, and give it, they would know that God would bless the rest of their harvest throughout the year. Así que para celebrar Pentecostés, el pueblo celebraba traía todo tipo de ofrendas al templo. And so to celebrate the Feast of Pentecost, they would come and bring all types of offering to the temple. Y se volvían luego a sus casas y festejaban con todas sus familias y amigos, celebrando la bondad de Dios. And then later after the temple, they would go back to their houses and celebrate with their family and friends, celebrating the appointed times of the Lord. Así que hoy hemos venido a dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, hemos venido a la casa del Señor. And so today we've come to the house of the Lord to celebrate giving our offerings, our tithes in the house of the Lord. Y ahora vamos a salir a celebrar juntos afuera, agradeciéndole a Dios por su provisión. And then Amén. later we're going to go outside and celebrate together, giving thanks God for His provision. Amen. ¿Cuánto le agradecen a Dios por la provisión abundante? How many can be grateful for the provision of Gracias, God in Señor, por lo que abundance? vas a proveer. Thank you, Lord, for Gracias, what you're gonna porque tú provide. eres el quien abres las ventanas de los cielos. Because you are the one who Gracias, opens porque the así windows dice of tu heaven. palabra. Traed los diezmos al alfolí y verán cómo nos abriré las ventanas de los cielos. As the word says, bring your offerings to me and you'll see how I'll open the windows of heaven. ¿Y ¿Ustedes lo creen? Do you guys believe it? Amén. Dale un aplauso a Amen. Dios Give a por round la of applause to the Lord provisión for His abundante que Él va a Abundant. traer. Dale He's gonna gracias a Dios porque va a abrir cielos abiertos para que give su thanks to casa God. sea llena Because the heavens will de be la open. provisión que Él tiene para And His nosotros. house will be full of the provision that comes from the Lord. Ahora, si seguimos viendo, podemos ver aún muchas más cosas de qué significaba o qué significa ahora para nosotros también esta fiesta de Pentecostés. So if we keep seeing, we're going to see more meaning and significance of what it meant, this feast of Pentecost. Para los judíos era un tiempo de celebración por la provisión de Dios. For the Jews, for the Hebrews and the Jews, it was a time of celebration of the provision of God. Y todavía lo sigue siendo. And until this day, they continue doing that. Y para nosotros también. And for us as well. Pero dice también aquí de que cuando nosotros pensamos en Pentecostés, no sé qué se les viene lo primero a la mente. But as well here, when it says Pentecost, I don't know what the first thing that comes to your mind is, but Si nosotros conocemos la palabra, inmediatamente vamos a pensar en Hechos 2. But if we read the Bible ¿Verdad? and study the Bible, the first thing that might come to thought is Acts chapter 2, Donde fue derramado el Espíritu Santo. Y ahí relata en la palabra exactamente cómo ocurrió. where the Spirit of the Lord, the Holy Spirit, was poured out in the day of Pentecost. This it says in the Bible. Era el día de Pentecostés. It was the day of Pentecost. Bueno, según algunos cálculos de los judíos, hoy era ese día. And Interesante, according ¿no? to some, estimates of the Hebrew or the Jewish calendar, today is that day. Así que estamos bien en los tiempos de Dios. And so we're fitting in right in the times of God. Aleluya, dale un aplauso a tu Dios. All right, hallelujah. Give a round of applause to the Lord. Y dice la palabra de Dios en Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. It says here in Acts chapter 2, it says, on the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Y de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Suddenly there was a sound from heaven like a roaring and mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting at. Y
se les aparecieron lenguas repartidas como fuegos, asentándose sobre cada uno de ellos. Then what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each one of them. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them this ability. Qué hermoso, ¿verdad? How precious, right? Era como todos aquí sentados, de pronto entrara un viento recio, yo pienso como un poco huracanado, ¿verdad? You know, imagine like all those people sitting in that place, just like we're sitting here, and all of a sudden a windstorm comes roaring into the room. Y de pronto sobre cada uno de nosotros empieza como a posarse, como dice, como una llama de fuego sobre sus cabezas. Like windstorm, like a hurricane, and all of a sudden we see like tongues of fire starting to come down and settle over all of us. Y lo que ocurrió en ese día es que el Espíritu Santo descendió con ese fuego sobre sus vidas. And what happened is that day the Holy Spirit came and descended upon them with that fire over their lives. Y con un evento físico, natural, un viento recio. With an event that was physical, natural, a mighty windstorm. Y de pronto, cuando esa llama se posó sobre ellos, todos empezaron a hablar en nuevas lenguas. And all of a sudden, when those tongues of fire descended upon them, all of them started to speak in new tongues. Y más adelante en este capítulo relata cómo Pedro se levantó y empezó a predicar a la multitud que estaba ahí afuera, que se había aglomerado. And later on in this chapter, we see how Peter rose up and he started to preach to the crowds that were there nearby in that time. Ahora, ¿por qué se habían aglomerado ahí afuera? Why? ¿Por qué se aglomeraron afuera? ¿Por qué se reunieron ahí and afuera? why were they gathered outside? Porque habían escuchado Because they de had ese heard. viento recio que entró a esa casa. Because they had heard that mighty windstorm that had entered into that house, into that building. No sé cuántos de ustedes estuvieron pendientes, pero el día viernes yo tenía que venir aquí a una reunión que tenía y de pronto empezaron a sacar en las noticias, alert, alert, un remolino se aproxima a Maryland y muy probablemente una severa tormenta en Loudoun County. And I don't know if any of y'all were here for the service on Friday, but while we were worshiping and praising, all of a sudden there was an alert that came out and it said, be careful, there's a tornado nearby in Maryland, in Loudoun County, or Y bueno, Montgomery County. por la televisión tenemos la ventaja de que podemos ver eso y se veía ese remolino como se estaba formando, era un tornado que se estaba formando a lo lejos y los tornados son destructivos, son fuertes, acarrean fuertes vientos. And so we heard and we could feel and hear that tornado that was forming outside, and we can feel the wind. It was very strong and it's powerful, those roaring windstorms. Y aunque estaba en Maryland, And even though a it was in muchos Maryland, kilómetros de Loudoun County, many miles away from Loudoun County, cuando yo salí a mi deck afuera, and when I went out to my deck back outside, yo empecé a ver los árboles empezando a moverse con un viento. I could see the trees moving back and forth with the wind. Entonces dije, oh my God, yo había pedido a Cindy que trajera a mi suegra, a la otra mami Oti, a quedarse con mi mamá Oti para que yo pueda venir a la reunión y dejarla tranquilita a mi mamá acompañada con mi mamá, otra mamá Oti. And so I asked Cindy to bring my mother-in-law so she can be accompanied with my mother, and so I could go to the service on Friday. Y entonces dije, pero cuando vi esos vientos But when I saw those winds, fuertes que strong, empezaron a mover los they started árboles,
move the trees. Y luego vi en la pantalla ese tornado que se acercaba. And I saw the screen, the TV screen, how that tornado was getting close. Lo primero que dije es, no, yo no voy a poder ir, yo voy a tener la reunión por Zoom porque no puedo dejar a dos viejecitas en mi casa acompañándose y quién sabe se va la luz, quién sabe empieza a haber truenos, rayos, lluvia. Ustedes saben que cuando llueve aquí llueve de verdad, no es chiste como llueve, no es una lluvia suave. And so when I saw that tornado on the screen, when I saw that, I said, no, I'm going to cancel the service for tonight. I'm going to have the service through Zoom, and I'm going to stay here with my mother-in-law, my mother, because you know that in this country, when it rains, and what if the power, the lights go out, all that stuff. Entonces salí a mi deck y mi deck tenía la umbrella puesta en medio de la mesa. And so I went out to the back of my deck, Entonces and you know, tuve the que deck, enrollarla, umbrella that's sacarla on y the ponerla table. en el piso. And I took it out and I put it on the Tomar ground. acción, ¿verdad? You have to take action, Bueno, right? lo que quiero decir es Well, the point que is, I'm trying to say is, todos empezaron a oír de este tornado, a enterarse y a sentirlo porque se sentía el viento fuerte. the point I'm trying to make is that everyone who was outside of the building on the day of Pentecost could feel, they could hear that mighty windstorm that was present. Y yo creo que en esta oportunidad sintieron cómo vino ese viento, dice recio. Yo sé lo que es un viento recio aquí. Entró en esa casa y empezó a dar vueltas y yo creo que todos salieron y decir, ¿qué está pasando en ese lugar? Es como que llegara aquí un tornado y empezara a dar vueltas. And so in those times, the day of Pentecost, all those people around that building, that house, they could feel the windstorms, the wind blowing like a wind of a tornado coming. And so everyone asked themselves, what is happening? What's going on? We need to go see. So they surrounded that house because of the windstorms, because of the power of that mighty wind. Y yo no sé cuánto los observarían. No sé si había ventanas o estaban en el patio, pero empezaron a decir, ¿qué les pasa a estos? Porque como ellos empezaron a hablar en nuevas lenguas, y empezaron y decían, ¿qué les pasa a estos? Son las 9 de la mañana y andan borrachos. And so after those windstorms, I don't know in those times if they had windows or doors open, but they looked outside and they saw a windstorm, and all of a sudden, like the Bible says, people started speaking in new tongues. And as they were speaking in tongues, people started to say, what's going on? How can these people be drunk? It's 9 o'clock in the morning. Ay, yo no sé si esas flamas de fuego se podían ver. I don't know, pero dice que se posaron sobre sus cabezas. Were visible to everyone else, but the Bible says that it was over their heads. ¿Se imaginan aquí con nuestras cosas aquí de fuego? Could you imagine y hablando today, todos en lenguas tongues of fire y esta over casa our head, siendo speaking in tongues, batida por un viento recio? And then a big mighty windstorm? Todos los curiosos primero empezaron a llegar y luego los demás. Y dice que se juntaron un montón allá afuera. A crowd started to form, and then everyone else started to come, and a huge multitude started to form. Y cuando Pedro salió, and when Peter came out, dio tal discurso, he gave tal such a preaching, palabra, such a estaba discussion. lleno del He was Espíritu, filled with the Holy lleno de Spirit, fuego, filled dio with el the fire. mejor mensaje And he gave que the- jamás había dado en The su greatest vida. message he had ever given in his whole life. Y 3,000 personas And 3,000 people se entregaron al Señor, surrendered their lives se to the Lord. arrepintieron de sus pecados They repented of their sins. y dijeron, ¿qué hacemos para ser And they asked, salvos? what should we do to be saved? El Espíritu mismo les trajo convicción de pecado. And the Holy Spirit itself came and brought conviction of their sin. Y de acuerdo a lo que Jesús preveyó, And according to what Jesus had predicted, nació la iglesia de Cristo, the Church of Christ was llena de born, poder, full of llena de power, autoridad, full of authority, saliendo a predicar su palabra, going out to preach His llevando word, el evangelio, bringing the gospel, no en sus fuerzas, not in pero their en own el strength, poder del but in Espíritu the power of the Santo, Holy no Spirit. con sus palabras, Not with their pero con words, palabras que venían del but with cielo, words that came from the palabras Holy que Spirit. traían convicción de pecado, To bring that palabras que conviction cambiaban el of corazón their de las sin. personas. And started to clean their hearts.
Estábamos viendo con Diego el significado, dice que se compungieron de corazón. And we were looking together, Diego and I, with the meaning of compungieron, which means it was piercing their heart. Dice que esas palabras atravesaron sus It says that corazones. those words pierced their Hicieron hearts. hueco en sus It made a corazones. hole in their hearts. Wow, fue Wow. un día increíble, Pentecostés. What an incredible day it Un was, the day of Pentecost. cumplimiento de promesas. That day of promises, the fulfillment of promises. Realmente Pentecostés Truly, fue el Pentecost inicio de la iglesia de was the Cristo. beginning of the Church of Christ. Para los judíos que habían celebrado Pentecostés por cientos de años, And for the Jews who had celebrated Pentecost for hundreds of years, esta fiesta se llama Shebaot. it's right here, the day is called Shebaot. Y Jesús y sus discípulos And Jesus and his disciples, habían celebrado muchas veces esta fiesta. they had celebrated many times this feast. Y yo quisiera que veamos algunas cosas, cómo podríamos describir y entender Pentecostés. And I would like us to observe and see how we can describe and understand the day of Pentecost. Porque yo creo que Dios quiere que entendamos y sepamos lo que realmente significa celebrar Pentecostés. Because I think that the Lord wants us to understand and truly comprehend what the day of Pentecost means. Amén. Amen? En primer lugar, Pentecostés fue el acto final del ministerio salvador de Jesús antes de su segunda venida. Amen. The day of Pentecost was the final act of our Savior Jesus before his second coming. Su ministerio terminó, His ministry finished. Cristo vivió Christ y lived murió en and medio died de los seres humanos, Amongst the living people. murió por nuestros pecados He died for our sins en la cruz del on Calvario, the cross of Calvary. derramó su sangre He poured out his preciosa, blood, precious blood for cumplió us. con la misión que Dios le había He dado, fulfilled the mission that God had given him. luego resucitó de los muertos And then he resurrected from the y dead. ascendió a la diestra del Padre. And then he ascended to the glory of God. Y desde allá arriba, And then from up there, sentado, seated, entronizado, Enthroned, Jesús envió al Espíritu Santo Jesus sent the Holy Spirit a sus to his discípulos disciples para darles poder to give them power para llevar adelante la obra que les había encomendado. to take forward the work that he had commanded them, Ir por todo el mundo to go y throughout the hacer whole world discípulos, and to make disciples, enseñarles las mismas cosas que les he enseñado teach them the same things I have taught you, y hacer discípulos. and make disciples. Pero necesitaban poder. But they needed power. Así que el Pentecostés significó el cese del ministerio de Jesús aquí en la tierra. And so the Pentecost means the beginning of the Church of Christ here in the earth. Entonces, como consecuencia, la venida del Espíritu Santo fue la inauguración de una nueva era, de una nueva dispensación. So, in conclusion, or as a result of this, that the coming of the Holy Spirit ordained or brought in a new era of the Lord. En la Biblia habla de 9 dispensaciones, And the Bible speaks about 9 o dispensations. sea, 9 etapas o eras o tiempos en que Dios se movió para revelarse a la humanidad. And so, it's, in other words, 9 times or eras where God revealed himself to humanity. Se llaman And they're dispensaciones. called dispensations. Y esta es la dispensación del Espíritu Santo. To reveal his glory to us, the people. And this one is called the dispensation of the Holy Spirit. Y es Pentecostés. And it's Pentecost. Pentecostés también Pentecost as well, fue el primer avivamiento, as well was the first revival, una de las primeras visitaciones no usuales de Dios a la one of the humanidad. first visitations not usual from God A la humanidad. to humanity. Como les decía, fue una visitación tal It was such a visiting, such an encounter. que trajo convicción al It corazón was del so strong that hombre. it brought conviction to the hearts of everyone there.
compungió el corazón de los hombres. It pierced the hearts of all men. Esa palabra en griego es katanuso That word in Greek is kapanuso, y significa and it que means compungir, quiere decir que se agita algo interiormente. to pierce. That word it means to agitate, to move and stir up something inside. Y también significa Provoke. una profunda tristeza, pesar de algo. And it also means a deep mourning, a deep sadness inside. Amén. Amen? Y eso es lo que debemos sentir cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado. And that's what we should feel whenever the Holy Spirit comes and convinces us that we're sinners or that we have sin. ¿Verdad? Amen? Le decimos, Señor, lo siento, perdóname. We say, Lord, forgive me. I'm so sorry. I'm so sorry. Qué egoísta fui. I'm so Qué selfish. mentirosa he sido. What a liar I have been. Qué infiel. How unfaithful I've been. Perdóname, Forgive me. Forgive me. Esa es una convicción That's the conviction del Espíritu of the Holy Santo. Spirit. Y dice que luego And it says later, muchas personas entregaron sus vidas al Señor. many people surrendered their lives to the Lord. Y esto último, sobrevino temor de Dios sobre toda persona. And then this last part says, a fear of the Lord came over every person. Sobre toda persona. Over every person. Y esto es lo que yo le estoy pidiendo al Señor. And that's what I'm asking of the Lord. Eso es lo que el Señor está prometiendo para estos últimos tiempos. And that's what the Lord is promising for these end Una times. visitación inusual de su Espíritu Santo. An unusual visitation of the Holy Spirit. Una convicción total de pecado. A visitation total of our sins. Convicción. Convicting us of our sins. Conviction. ¿Y para qué? Para que venga temor en nuestras vidas. And for what? So that we would have that fear of the Lord over our lives. Ese respeto, esa reverencia That respect, that reverence, que nos hace that reverence caminar en santidad delante del that Señor. helps us to walk in holiness in the ways of the Lord. Amén. Amen? Porque Dios vendrá por una iglesia Because the Lord will come for a church sin mancha, without stain, sin pecado, without sin, con vestiduras blancas. with white garments. Dios viene por una iglesia que tiene su lámpara encendida. God comes for a church who maintains their lamp Una lámpara llena turned de on la fire, with unción del Espíritu Santo. full with the anointing of the Holy Spirit. Nuestra pregunta es, ¿estamos listos? My question is, are we ready? ¿Tenemos puestas nuestras vestiduras Do we have blancas? our white garments on? ¿Realmente podemos estar limpios, que pasemos el escrutinio del Espíritu Santo? Are we ready for those times when the Holy Spirit is going to search us? Porque para mí es como cuando ustedes ven esas películas, ¿no? Parece todo bien limpiecito. You know, whenever I see those movies, everything looks good and clean. Y dicen, no, parece que aquí no pasó nada. And you see it's like, oh, no, look, nothing happened here. Pero de pronto echan un líquido, un Sprite para ver si hay manchas de sangre. But then ¿Sí? they put like a liquid or a spray to see if there's any blood stains. Y miran con unos lentes And they especiales. see with these special lenses. Y de pronto empiezan a aparecer manchas And then all of a sudden you see stains en un mueble, on a en el furniture, espejo. on o the en- mirror. Aquí hay manchas de sangre. Oh, there's stains of blood here. Y descubren luego de que sí hubo ahí algún asesinato o alguna situación. And then they discover there later that, oh yeah, there was a murder or assassination that took place here. El Espíritu Santo tiene esos lentes The Holy Spirit, in the same way, has those lenses para probar cuán blancas están nuestras vestiduras, to see our garments, to see if they're stained or not, para ver si no hay una mancha to see if there's a stain que te pueda delatar. that someone could bring an accusation against you. Ya.
Este es el tiempo en el cual nosotros debemos pedirle una visitación al Espíritu Santo sobre nuestras vidas. This is the times where we have to ask the Lord to bring a special visitation of His Holy Una Spirit over our lives. visitación que traiga esa convicción A de visitation pecado that brings that para conviction limpiarnos. to cleanse Porque us. tenemos a nuestro favor la sangre de Because Cristo. we have in our favor the blood of Christ. Esa visitación de su Espíritu That visitation para of ser His Spirit, empoderados, to be empowered, para poder hablar con to be poder, able to con speak with power, autoridad, with con authority, señales, with con signs, milagros. with wonders, La palabra del Señor. the word of God, Para poder ser efectivos en la comunicación de la última comisión que Dios nos ha to dado. be effective in the last commission that God gave us. Amén. Amen. Realmente necesitamos una visitación del Truly, Espíritu we need Santo. a visitation of the Holy Spirit. Y aquí vamos a ver muchos Pedros levantándose en autoridad, we're gonna see en many poder Peters rising de up Dios, in del authority Espíritu, and in para power conmover las tinieblas, para to conmover move the powers of todas darkness. aquellas, como dice esas... se levantan esos argumentos que se han levantado en contra del conocimiento de Cristo. Vamos a poder ver eso en estos Those tiempos arguments cuando that el rise Espíritu to de Dios face off venga. against those arguments that rise up against Christ. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Hay algunos paralelismos más que quisiera There's compartir a couple more parallels that I want to share entre el Antiguo y Nuevo Testamento between the New and the Old Testament acerca del Pentecostés. when it talks about Pentecost. En el Antiguo In the Testamento Old Testament, se celebraba la cosecha y los primeros frutos. you would celebrate the new harvest, the first este harvest and the new tiempo. fruits. In these times, En junio, in June, según nuestro calendario solar. according to our solar calendar, Y Pentecostés era un día glorioso And Pentecost de was a day- celebración it was glorious of celebration. y el pueblo se reunía para cantar, para alabar y danzar por la gratitud de la provisión de Dios. And so the people would come and rejoice and celebrate and dance and sing songs and praise and give thanks to the Lord for His provision. En el nuevo pacto, And the new el día de Pentecostés, el día de in the new Pentecostés, covenant, the day of Pentecost, tenemos la primera gran cosecha de almas. we had the first great harvest of souls. 3,000 almas en esta primera cosecha se recogió en Pentecostés. 3,000 souls in the first harvest were recovered in the day of Pentecost. Y esta fiesta también se llama la fiesta de las semanas. Se contaban los días y era justamente a los 50 días, exactamente después de la muerte de Cristo, era la fiesta de And Pentecostés. so this feast of Pentecost was also called the Feast of Days or Feast of Weeks because it was for 50 days. And believe it or not, when Jesus had died and He had resurrected, 50 days had passed before the Holy Spirit descended on them over all of us on the day of Pentecost. Otra cosa, en el Antiguo Testamento, Another thing in the Old Testament, el Espíritu habitaba en algunas personas in the Old Testament, the Holy Spirit inhabited only certain people, y no permanentemente. but it wasn't permanently. Él tenía ciertos siervos de Dios He had certain servants a los of the cuales Lord ungía con su in which He Espíritu, anointed them with His los Spirit. escogía He chose them para hacer una obra to do a work, y luego no había más. and then later after that, there was no more. ¿Se acuerdan de Sansón? You guys remember Samson? Su nacimiento His birth fue milagroso, was a miraculous birth. desde el vientre consagrado From the moment he was in his womb of his mother, y fue nazareo and he was a Nazarene.
y era lleno del Espíritu and he Santo. was filled with the Holy Spirit. Y él podía pelear contra los filisteos And he could fight against the y Philistines. podía defender al pueblo de Dios. He could defend the people of God. Y podía ser usado, pero esa fuerza no era de él. And he could be used, but that power they had, that strength he had, did not come from himself. Era del Espíritu It Santo. was from the Holy Spirit. Ahora en el Nuevo Testamento, Now in the New Testament, el Espíritu Santo tenía un propósito: the Holy Spirit had a purpose. venir a morar, a vivir, a habitar dentro de nosotros. To come and live and inhabitate inside of us, to live in us permanently, De una manera permanente in a way that's permanent. para caminar en el poder del To Espíritu be able to Santo. walk in the power of the Holy Spirit. Y para nosotros, al igual que Cristo, And for us, and it's the same as Christ, ser libertadores, to be liberators, librar a las personas de sus pecados, de sus ataduras, to liberate people of llevarles el their evangelio sins, de of their, poder. of their chains, and to bring them the gospel. La palabra de Dios ahora dice que The word of God nosotros says- somos templos del Espíritu Santo. Now the Word of God says that we are temples of the Holy Spirit. La palabra de Dios ahora dice que Él ya no habita en templos hechos por hombres. The Word of God says now He doesn't inhabit into temples that are made by man's hands. Habita en templos humanos. Now He lives in people who are temples of Así the Holy que Spirit. nosotros somos templos And so del Espíritu we are Santo, temples of the Holy templos Spirit. del Dios vivo, Temples of the templos living del God. Dios verdadero. Él habita en nosotros, He inhabits dentro in us. de nosotros. He lives in us. Esa es ahora la diferencia. Now that is the difference. Y si el pueblo de Dios se gozaba, And if the people of God would rejoice, porque Dios habitaba en medio de ellos, because God inhabited in the midst of them, He lived among them, ¿cuánto más nosotros debemos gozarnos y alegrarnos de que el Espíritu Santo vive dentro de how much more should nosotros? we rejoice and be grateful and joyful that now that the Holy Aleluya, Spirit, the dale un presence of aplauso God, lives al in Espíritu us. Santo que Aleluya. vive dentro de We are ti. temples of the Holy Spirit. Ese espíritu de poder, That spirit of ese power. espíritu de adopción That spirit of que adoption te hace clamar, Abba, Padre. that makes you cry out, Abba, Father. Ese espíritu que te revela al Hijo. It's the spirit that reveals to you the Son. Ese espíritu que es una voz dulce, That spirit that is a sweet voice que te habla, that speaks to you, que te that dirige, guides you, que te enseña, that teaches you, que te that revela. reveals. ¿Cuánto no debemos estar agradecidos? How much- ¿Cuánto no how debemos could we not be celebrar, grateful? How could we not festejar, celebrate, danzar? dance, Porque el and to Espíritu sing de Dios está dentro de That the Spirit of the nosotros. Lord is in us. Aleluya. Amen, Dale un hallelujah. Give a aplauso round of al applause Espíritu Santo to the de Holy Dios Spirit que of the vive Lord, y who vive lives. dentro de nosotros. No solo habita por encima, pero Él está dentro de He not only nosotros. lives among us or around, He lives in us. Amen. Y como habíamos dicho, el Espíritu Santo fue el que inició el nacimiento de la iglesia de Cristo. And like we were saying, the Holy Spirit was the one who gave birth to the Church of Christ. Antes recibieron las leyes en unas tablas. Before they would receive the laws on a tablet. Esa fue la ley. That was the law. Dice la palabra de Dios que The Word of ahora God says now el pueblo de Dios recibiría las leyes de Dios en sus corazones. And now the Word of God says that the people of God will receive the law of the Lord in their hearts. En el Antiguo Testamento, In the Old en el Testament, Sinaí, in Mount Sinai, recibieron las tablas de la ley en piedra, they received the tablets of the law on stone, con temblor, con rayos, con sonidos de bocina.
Una cosa que era asombrosa y terrorífica, que el pueblo de Dios temblaba, pero de miedo al ver esa expresión del dedo de Dios escribiendo los mandamientos de la And when ley. that day, when they received those tablets, those commandments, it was earthquakes, it was great wonders, great signs from the Lord, to the point where the people of God were terrified and scared for their lives, watching the hand of God write the law on those stone tablets. Eso se conmovía. Eso era terrible. Ellos no estaban ahí presentes, pero ellos podían ver todo lo que ocurría, el temblor que había en esa montaña. The earthquakes and the earth that was being shaken in that mountain. Tanto era el terror que ellos tenían que decían, no queremos ni acercarnos a ese lugar. It was lugar. so scary that they would say, no, we don't even want to get close to there. La ley les producía miedo, The terror. law produced fear, terror. No era el propósito de Dios, It wasn't the purpose of God. pero así era su presencia. But it wasn't the purpose of God to scare them. But that's Así how es His su presence is. presencia. That's how His presence is. Que si no fuera que tenemos el Espíritu Santo, And if we didn't have the Holy Spirit, y no fuera que tuviéramos a nuestro abogado Jesús, and if we didn't have our lawyer, our great lawyer, derramando who's su Jesus, sangre por who spilled nosotros, His blood for us, santificándonos, sanctifying justificándonos making us delante del righteous before Padre, the Father, estaríamos acabados. we would be finished. No podríamos soportar la We presencia would de not be able Dios. to endure the presence of the Lord. ¿Se dan cuenta? Do you understand Qué precioso es el Espíritu Santo how precious the Holy Spirit is? que nos permite estar en la That presencia de permits us to Dios. be in the presence of God. Poder percibir su santidad, su voz, Can you perceive that sin ser sanctity? destruidos. You receive His sanctity, hear His voice, and we will not be destroyed. Así que a partir de entonces el Señor dijo, ya no voy a escribir más mis leyes en tablas de piedra, pero las voy a escribir en su corazón. And so from then on, that moment, the Lord said, I will no longer write my laws and my commandments on stone. I will write it in your hearts. Y si tú verdaderamente has tenido un encuentro con el Espíritu Santo, And if you have truly had an encounter with the si Holy tú Spirit, realmente has sido visitado if por you el have truly been Espíritu Santo, visited by the Holy Spirit, ¿sabes qué produce el Espíritu Santo? you know what the Holy Spirit produces? Te produce deseo por la presencia de Dios. It produces a desire for the presence of God. Te produce hambre por la palabra de It Dios. produces hunger for the Word of God. Te produce deseos de estar en comunión, en oración con Dios. It produces a desire to be in fellowship and communication with the Lord. Te produce deseos de venir a la casa de Dios y entrar por sus atrios con alabanza. It produces you the desire to come to the house of the Lord and give Him thanks and praise. Ahora yo me pregunto, Now I ask you, y quiero que te preguntes, and I want you to ask yourself, ¿tienes hambre por la palabra de do you have Dios? hunger for the Word of the Lord? ¿Tienes hambre para orar? Do you have hunger to pray? ¿Tienes ganas de venir a la casa del Do you have the Señor? desire and the urge to come to the ¿Tienes house of the Lord? ganas de entrar por sus atrios con Do you alabanza? have the urge to come through His gates with praise? ¿O vienes después que ha pasado la alabanza? Or you come after the worship and praise? Pregúntate, Ask yourself, ¿realmente estás lleno del Espíritu truly, are you Santo? filled with the Holy ¿O Spirit? necesitas un toque del Or you Espíritu need a touch Santo? of the Holy Spirit? ¿Realmente tienes al Espíritu Santo? Truly, do you have the Holy Spirit? ¿O necesitas que te estén llamando, animando para venir a la casa For them del to be Señor? calling you and bringing you and dragging you to the house of the Lord. ¿Realmente tienes al Espíritu Truly, do you have Santo? the Holy Spirit? ¿O necesitas que te digan, esto dice la palabra de Dios, ¿por qué estás obrando de esta manera? Or you need someone to tell you, this is what the Word of God says in the Word of God. Why are you working this ¿Acaso morning? no sabes que a Dios no le gusta esto? Don't you know that the Lord doesn't ¿Acaso no like this? entiendes que Dios quiere esto de ti? Don't you understand that the Lord wants this from you? ¿Estás leyendo su palabra? Are you reading ¿Estás His Word? atesorándola Are en tu you treasuring corazón? Him in your heart?
¿O necesitas una visitación del Or do you need Espíritu a Santo? visitation of the Holy Spirit? Aleluya. Aleluya. Yo me preguntaría seriamente si no hay ganas para venir a la casa de Dios, si no tengo ganas de perdonar a mis hermanos, si yo vengo a criticar y a juzgar y si yo estoy siendo lo que no debo de ser, que no está en la palabra de Dios. I have to ask myself truly. Pregúntate, ¿estamos llenos del You have to ask Espíritu yourself, are you Santo? truly filled with the Holy Spirit? ¿O de qué otro espíritu estamos llenándonos? Or what spirit is coming over us? Si es otro espíritu, If it's another spirit, pues yo me pondría delante del Señor then I will go before the Lord. y le puedo preguntar, ¿de dónde me vienen estos pensamientos? And I'll ask him, where do these thoughts ¿De come dónde me vienen estos deseos? from? Where do these desires come from? Le pediría perdón al I would Señor. ask forgiveness to Me the Lord. limpiaría en su sangre preciosa. And I would claim his Y precious blood. tomaría autoridad sobre esos espíritus And I will take inmundos y authority los over those echaría other de mi spirits. vida y me alinearía al Espíritu de align Dios myself with the para Holy Spirit. caminar en el poder y en la autoridad To de walk su in the power Espíritu and the Santo. authority that the Holy Spirit gives. Eso es Pentecostés. That's Pentecost. Eso es Pentecostés. That's Pentecost. Es vivir lleno del Espíritu It's to be Santo. filled with the Holy Es vivir Spirit. en el poder del To live in Espíritu the power of the Santo. Holy Spirit. Es vivir lleno de amor y pasión It's por to su live palabra. in love and passion for His Es word. lleno de amor por su It's pueblo. filled with love for His Por people. mirar con amor y compasión And to a mi look with prójimo. love and compassion His people. Es ir y predicar su It's to palabra. go and to preach His word. Y traer a cuantos más necesitan those who a la need casa del To come Señor. to the house of the Lord. Porque si tú no estás convencido que esta es la casa de Dios, Because if you're not convinced that this si is tú the no house of the estás Lord, convencido que Dios te trajo a este And you're not lugar convinced that y te God ha has brought you to this plantado en place, este lugar, and has brought you to this place, no vas a querer traer a nadie a la casa you're del not going to want to Señor. be able to bring anyone to the house of the Si tu Lord. corazón no está libre de dolores, de If your amarguras, heart is not free from bitterness and hurt, ¿sabes qué vas a pensar? you know what you're going to say or think? Ah, no, Oh no, yo no voy a llevar a nadie a la iglesia. I'm not going to take anyone to church. ¿Para qué? Why? Why Si should están I? ahí igual que en el mundo, If they're there in the church, same as in the world. peor que en el mundo. It's worse than in the world. Esas worship warriors Those worship warriors, ya me distraen mi mente, they distract no my me mind dejan ni alabar. when they go and they praise. ¿A qué vienes a la casa del Why do you Señor? come to the house of the ¿A Lord for? juzgar, To a judge? criticar o a meterte en su presencia, a submit buscar yourself su and enter rostro into His y a presence más bien and to ser search His alguien face? que incremente la presencia de Dios, alguien que levante a tu hermano, alguien que se ponga en la brecha y haga la obra del Espíritu Santo? Amén. Amen? Así que dejémonos de mentiras, de engaños Let us let go of lies, of deceit, y busquemos ser llenos del Espíritu and let Santo. us search to be filled with the Holy Busquemos Spirit. ser llenos del Espíritu Let us search to Santo. be filled with the Holy Spirit. Busquemos que esta iglesia cumpla Let la us- visión que Dios le ha Let us search encomendado. for that ecclesia would fulfill the mission that Hagamos God que has esta given us. casa crezca. ¿Por qué? Porque está llena de la presencia would de this house Dios, grow? Because llena it's de filled su with the Espíritu presence Santo. of the Holy Porque Spirit. yo estoy lleno del Espíritu Santo. Amén. Y esa llenura no se recibe por estudios, To be filled with the Holy Spirit, and that filling of the Holy ni Spirit por cartones, nada. is not by studies. Es solo un corazón rendido a It's Dios. only you can receive that Un feeling through corazón a que le surrendered ama. heart, Un corazón donde están A heart- escritos sus mandamientos. a heart where it's written His laws in Y your es heart. porque me considero templo del And that's why I consider Espíritu myself a Santo temple of the de Holy Dios. Spirit. Amén. Amen. Ponte de pie, vamos a Please adorar stand al up and let Señor. us worship the Lord. Qué maravilloso es saber que esta es tu era, este es tu mover, este es tu tiempo para Holy venir Spirit, this is sobre your tu time. This is casa. your move, Lord.
Bienvenido eres, Espíritu Santo. Welcome, Holy Spirit. Bienvenido eres Welcome, Holy Spirit. a mi vida, Espíritu To my life, Santo. Holy Spirit. Escudriñame, Search me. lléname, Fill me. sopla sobre mí. Blow over Oh, me. Espíritu Santo, Oh, con Holy tu Spirit. fuego, consume fire, todo consume aquello que no es tuyo, All that Espíritu doesn't belong to you, Santo. Lord. Y lléname más de ti. And fill me up more of Lléname you. más de tu unción. Fill me up more of you. Lléname más de tu presencia. Fill me up more with your presence. Amado Espíritu Santo. Beloved Holy Spirit. Amén.